que en la radio del opositor estamos continuamente buscando herramientas que nos puedan ayudar un poco a todos. Por eso hoy tenemos la suerte de contar con Guillermo Antón Pardo. Él es el autor de Técnicas de Memoria para Oposiciones. Buenas tardes, Guillermo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer. Pues queríamos contactar contigo porque haciendo una búsqueda en internet encontramos esta obra, Técnicas de Memoria para Oposiciones. A partir de aquí ya nosotros no tenemos nada más que hacer preguntas. La primera de ellas, ¿cómo se te ocurrió escribir esta obra? Bueno, pues mira, es una historia muy sencilla, y es que cuando yo en el año 2003-2004 empecé a prepararme una oposición de técnico de medio ambiente para Andalucía, me di cuenta que lo que me hacía falta, además de mucho tiempo, como a todos los opositores, me hacía falta un montón de memoria, porque los temarios había que memorizarlos y son muy grandes y muy largos. Y empecé a buscar libros y bibliografías sobre técnicas de memoria para oposiciones y no encontré ningún libro. Lo que hice en segundo lugar fue buscar técnicas de memoria que yo podría aplicar a mi oposición. Y encontré algunas técnicas de memoria generales y fui aplicándolo a mi temario. Fui aplicando a mi temario diferentes técnicas. Y en un momento dado vi que tenía como una buena cantidad de técnicas que podrían incluso ser beneficiosas para otros opositores. Y contacté con la editorial MAD, que era la editorial de referencia de temarios para opositores. Les propuse, les hice una especie de resumen de lo que podría ver en el libro, y ellos enseguida les cautivó la iniciativa, porque se dieron cuenta de que era muy interesante y que era un nicho de libro que no existía en ese momento. Estuvieron de acuerdo y en 5 o 6 meses estuve organizando el libro y salió adelante. Y tan sencillo como eso, que era un libro que yo necesitaba y vi que podría ser interesante para otros opositores. Y una pregunta, ¿lo publicaste antes de aprobar? ¿Durante la oposición? Ay, ya sabes que la historia de los opositores es más compleja que aprobar a la primera y estas cosas. ¡Qué tontería! Lo que ocurrió con esta oposición, que fue la primera a la que me presenté, es que aprobé todas las oposiciones, todos los exámenes de la fase de oposición, pero en el concurso, como era novato, no tenía suficientes puntos y me quedaba siempre en bolsa de trabajo. Uh-huh. Y los hice como, creo que fueron 3 exámenes, aprobé con buena nota gracias a las técnicas de memoria, quedé entre los primeros, pero luego al sumar los puntos de concurso, que yo no tenía en ese momento ninguna experiencia, pues me fui quedando atrás. Lo que pasa es que luego sí que fui capaz de sacar una posición de profesor de biología y geología, uh-huh. De nuevo gracias a estas técnicas de memoria. Pero que digamos que los ejemplos y la primera idea pues se fue quedando en el libro como una oposición intentada, pero bueno, esto yo creo que los opositores todos entendemos que aprobar a la primera hay que tener muchísima suerte o muy poquita competencia. Claro, y es que además seguro que hay muchísimos oyentes del programa a los que les ha pasado algo similar y se sienten reflejados. Eso de los puntos que a veces hay por ahí, hay a muchos que es duro porque has hecho un esfuerzo y luego, pues bueno, son concurso oposición, creo que se llaman, y es como funcionan. Y bueno, y lo bueno, lo fantástico es que luego conseguiste tu plaza por otro lado. Sí, claro. Yo creo que el objetivo del opositor es conseguir en algún momento, y yo digo en el prólogo de mi libro que esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo. Hay que tener claro que no es un objetivo que vayas a cumplir, ojalá, ¿no? Lo cumplas a corto o medio plazo, pero normalmente lo cumples a medio o largo plazo. Y si persistes, si insistes, al final lo consigues. Y por eso hay que poner todos los recursos que tenemos, y en mi caso pues las técnicas de memoria, evidentemente. En tu caso, tu libro, de lo que has venido a hablar. Exacto, es hablar de mi libro. Oye, y Guillermo, ¿qué podemos encontrar los opositores en esta obra, Técnicas de Memoria para Oposiciones? Pues el libro tiene un título muy descriptivo, y es evidentemente
son técnicas de memoria que se pueden aplicar al aprendizaje y el estudio, a la memorización de temarios. Básicamente lo que he hecho ha sido una recopilación de prácticamente todas las técnicas de memoria que existen, que se llaman mnemotecnias, y las he ido aplicando punto por punto a diferentes ejemplos de oposiciones, como por ejemplo apartados de leyes o artículos de leyes, temarios completos. Los ejemplos son muy variados. En mi caso yo he ido poniendo ejemplos, como he comentado, de temas de medio ambiente, porque eran los que me preparé en su momento. Sí. Y luego también he intentado poner ejemplos, bastantes ejemplos de la Constitución española, que es un tipo de temario que prácticamente entra en todas las oposiciones. Y las técnicas de memoria pues son muy variadas, de todo tipo, tocan muchísimos temas, y también hago una especie de reflexión sobre la labor del opositor, si hay que valorar si vas a tener tiempo o no vas a tener tiempo. Hago un pequeño inciso sobre técnicas de estudio, porque claro, la memoria es importante, pero no es lo único, ¿vale? Y lo pongo un poco en contexto con todos los recursos que necesita un opositor, para que, digamos que entre todos ellos podamos conseguir triunfar, sacar oposiciones, etcétera. Sí, o sea que podemos encontrar ahí no solo las técnicas en sí, que efectivamente es, como dices tú, el título es descriptivo, pero además un poco técnicas de estudio en general. Porque efectivamente, aquellos que nos estén escuchando y que crean que por tener una memoria prodigiosa se saca una oposición, sí y no. O sea, vamos a ver, hay que tener memoria o conseguir unas técnicas de memoria si no se tienen, porque no todos las tenemos. Yo soy de las que no tiene memoria, me va a venir genial tu libro. Pero también hay que tener una rutina, unos hábitos de estudio. Sí, eso lo pongo en contexto dentro del libro, de que no es únicamente las técnicas de memoria lo que hay que utilizar, sino que es un recurso más. Lo que pasa es que como otras cuestiones, como por ejemplo el tiempo que tenemos para estudiar, muchas veces no lo podemos mejorar, no podemos sacar el tiempo de la nada. Sin embargo, podemos mejorar nuestra técnica de memoria para que ese tiempo sea mucho más eficiente. Claro. ¿De acuerdo? Y a mí me gustaría pedirte algún ejemplo, si pudiera ser. Sí, bueno, os puedo poner algunos ejemplos. Voy a comentar un par de ellos únicamente, que son uno es muy básico y que yo creo que hemos utilizado todos, tal vez en secundaria, y es simplemente conseguir como unos acrónimos, unas siglas, de tal forma que simplificamos la información para tenerla más fácilmente disponible, y la organizamos usando unos acrónimos, como unas siglas. Sí. ¿Vale? Pongo un ejemplo, por ejemplo, sacado del libro de esta técnica, que es tiene que ver con tiene que ver con el medio ambiente, pero es muy sencillo, se entiende perfectamente. Sí. Los aprovechamientes forestales de Andalucía, pues está en orden: el corcho, la caza, la madera, el pasto, los piñones y la castaña. Es un poco curioso, pero es así. Pues bueno, podemos simplificarlos diciendo coca, mapa y pica. Coca, mapa, pica. Y nos acordamos: co de corcho, ca de caza, ma de madera, pa de pasto. ¿Entiendes? Sí. Es una técnica muy sencilla y funciona muy bien, porque nos resulta más sencillo recordar unos acrónimos, unas siglas, que los textos completos. Esta sería una muy básica para empezar, digamos, para que la funcione todo el mundo, y desde este momento funciona. ¿Sabes? Estaba pensando en el artículo 103 de la Constitución, que es el que dice que la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de... Y ahí hace una lista de 5 principios que tienen su orden. Y es algo que concretamente a mí me cuesta mucho mantener ese orden de... Creo que el primero es eficacia, el segundo, creo que para voy a implementar esta técnica que a mí me va a venir muy bien. Claro, Sí. Funciona muy bien cuando hay una lista que no es demasiado larga, de palabras o de conceptos que hay que atender, y los simplificamos a la primera letra o a las primeras sílabas y las hilvanamos. Genial. Funciona mejor cuando hay vocales de por medio. Sí. Bueno, y otra técnica que me gustaría comentar, que yo creo que es una de las más potentes, que tiene que ver para cuando tenemos temarios largos,
para organizar los temarios en nuestra cabeza. Cuando nos juntamos con muchos temarios llega un momento en que lo que es la memoria pura y dura, la memoria bruta no da para tanto. Entonces lo que hacemos un poco es organizar los temarios mentalmente en espacios físicos que conocemos perfectamente. Esta técnica yo la llamo la técnica de la casa. Vale. Y le aplicamos, elegimos una casa que conozcamos bien, que puede ser la nuestra, la de nuestros padres, puede ser la de algún familiar, y la imaginamos mentalmente, y el tema en el que vamos a vincular esta casa tiene diferentes apartados, y nos inventamos pequeñas tonterías que nos ayudan a poner estos apartados dentro de las habitaciones de la casa. De tal forma que podemos, cuando queremos recuperar la estructura de ese tema, lo único que tenemos que hacer es cerrar los ojos, imaginarnos que circulamos por la casa y vamos recuperando estos conceptos que hemos ido colocando. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto de la Constitución de nuevo. Sí. ¿De acuerdo? Mira, los títulos de la Constitución española, por ejemplo, hay 11 títulos, que es el título preliminar, los derechos, el de la corona. Pues imaginamos que en una casa nos situamos y separamos la casa en 11 espacios. Pues uno el recibidor, otro la cocina, otro el comedor, otro la terraza, ¿de acuerdo? Sí. Y imaginemos que queremos, por ejemplo, la corona, pues nos imaginamos a la persona que vive en esa casa con una corona en el recibidor. Perdón, el recibidor justo no, que sería el primero, pues en el salón, que sería el tercero. Sí. De tal forma que cuando yo cierro los ojos y entro en esa casa, me encuentro a esa persona con una corona y sé que el tercer título de la Constitución española es el de la corona. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Y, por ejemplo, el siguiente sería, estoy poniendo ejemplos muy sencillos, el de los cortes generales, de las cortes generales. Pues Sí. evidentemente lo metemos en la cocina y decimos que el cuarto título en la cocina está alguien cortando algo, porque es el de las cortes generales. Ajá. ¿Entiendes? Es una pequeña tontería, pero si tiene sentido para mí, me va a resultar sencillo memorizarla y recordarla y recuperarla. Claro, y aplicarlo a efectivamente, es que la estaba aplicando a la vez. Lo estaba aplicando yo particularmente, los títulos de la Constitución, creo que los debo tener tatuados ya en alguna parte de mi cuerpo, sí. No quiero decir aquí cosas así tan personales, pero sí, los tengo los 11, pero lo estaba aplicando ya directamente a la 39-2015 y a la 40-2015, que son dos leyes que tenemos que tener muy a mano y que yo siempre me hago un jaleo y creo que lo voy a aplicar para ellas. Claro, yo siempre digo que no hay que utilizar las técnicas de memoria a tuntún, sino que si hay conceptos y cosas que tenemos ya claras y memorizadas porque las hemos repetido, por ejemplo, la Constitución, una de estas cosas que no gastamos, digamos, una casa para esto, pero un tema de estos que nos cuesta siempre, o un tema de estos que tenemos que desarrollar con un orden perfecto, pues colocamos esta persona. Y esta técnica de la casa, además, lo que nos permite es que, pues, todos conocemos por lo menos 20 o 25 casas diferentes que hemos entrado, hemos vivido y sabemos recordar. Podemos situar perfectamente 20 o 25 temas. Muchos amigos tienes, perdona, Guillermo. No, me refiero a casas que sepamos recordar con un poco de detalle, ¿sabes? Porque no se trata solamente de, ¿sabes?, familiares, amigos, sitios donde hemos vivido, ¿sabes? Porque yo siempre digo que el recuerdo, lo que hacemos es vincular algo que tenemos que recordar a algo que ya sabemos de memoria, como por ejemplo una casa. Sí. Y es la forma más rápida, porque si no hay que crear un nuevo recuerdo que consiste en repetir. Claro. Hay que partir de una base que ya conozcamos para poder ir rellenando con esa técnica que nos has dado y que yo creo que es muy útil. Yo, desde luego, no sé qué van a hacer los oyentes, pero yo después del programa la pienso aplicar a la 39 y la 40 y es que te pienso volver a llamar la semana que viene a ver qué tal, ¿eh? Sin problema. Y además, estas son dos técnicas que he comentado, pues hay como 10 o 12 más, algunas más potentes, algunas más fáciles de utilizar, pero yo siempre digo que lo mejor de esto es que funcionan, ¿vale? Sí. Porque en cuanto las empezamos a utilizar, al día siguiente lo recordamos mejor que antes.
Y eso es muy importante porque le sacamos una eficiencia al tiempo que es fundamental. El tiempo Sí. es oro para un opositor. Para Desde todo el mundo, luego. pero sobre todo para el opositor, ¿verdad? No, desde luego, Claro que al sí. opositor parece que se le va el tiempo mirando el papel, Sí, desde sí, luego. sí. Pues nos quedamos con toda la aportación que nos has hecho, que yo creo que va a ser súper útil, sobre todo tanto para aquellos que tienen el examen próximo y siempre quedan cosillas que pues precisamente por eso, porque cuestan más memorizar, en este caso lo podrán aplicar, pero también para la gente que está empezando y que ya empiece desde cero bien. Sí, sí, sí. Es importante. Es perfecto para quien empieza ahora porque ya tiene una estructura. Pero insisto, también como dices tú, es muy interesante para la gente que ya está avanzada, pero que necesita fijar contenidos o alguna cosa que siempre me olvido de, pues esto ayuda a recordar, evidentemente. Estupendo, pues bueno, nos queda hacerte una pregunta, la pregunta personal propia de la radio del opositor, que si Claro. estás dispuesto está por supuesto vinculada a la actualidad. Sabemos que eres profe, que acabas de empezar a trabajar con los chavales en plena segunda oleada, como quieran llamar a la situación actual. ¿Qué tal con los chicos? Pues con los chicos estupendamente. ¿Sí? La verdad es que la situación es muy muy complicada, muy excepcional, y sin embargo lo que estoy viendo es que los estudiantes en sí son los que están recibiendo muy muy bien el tema de adaptarse a la situación con mascarillas, distancias, los geles y demás. Ajá. Con los chicos. Veo tal vez más problemas a nivel de administración y de organización y de recursos, ¿sabes? Sí. Quiero decir pero en principio, ya te digo, los niños yo creo que han vivido una situación tan excepcional que ahora están súper concienciados y están poniendo lo mejor de su parte para que esto no vuelva a estropearse, ¿vale? Pues, qué bien. Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando. Llevo una semana con ellos solamente y siempre hay tiempo. Bueno, de todas formas, enhorabuena a tus alumnos, porque es un mérito, que siendo gente pues joven o niños sepan llevar las medidas que muchas veces ni los adultos somos capaces de poner en práctica. O sea, que enhorabuena. Sí, muchas gracias, y en realidad yo justo hoy les he transmitido mi felicitación porque han hecho un inicio de curso para la situación tan compleja que es, han hecho un inicio fantástico. Y insisto, ya veremos cómo evoluciona, pero de momento muy bien. Pues un saludo para tu centro y también un saludo para todos tus alumnos, y a ti unas gracias enorme por las técnicas. Recomendamos a todos los opositores, que ya lo saben, técnicas de memoria para oposiciones de Guillermo Antón, lo pueden encontrar en Amazon en formato físico, ¿verdad? Sí, está en formato físico y a través de la editorial MAT también lo pueden encontrar en algún formato digital. Ahora no recuerdo exactamente, pero seguro que en algún formato digital. Estupendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por contactar conmigo. Hasta pronto. Hasta pronto, cuidaros.